en cuanto mis padres y mis hermanos desaparecieron por el pasillo principal del resort. Me vi de repente en medio del vestíbulo, rodeada de maletas ajenas, turistas distraídos y empleados, que iban y venían con una rapidez que contrastaba con mi quietud. No hicieron contacto visual, no verificaron si estaba detrás, ni siquiera preguntaron si yo tenía la llave de los cuartos. Aquella indiferencia familiar, aunque no era novedad, cayó sobre mí como un peso inesperado. Era como si mi presencia se hubiera convertido en una sombra conveniente para ellos, algo que se supone que apenas los acompaña. Me quedé ahí parada unos segundos, mirando hacia el pasillo donde habían desaparecido sin decir nada. Mi madre llevaba su bolso cruzado en el hombro y caminaba con esa prisa, característica que tiene cuando quiere llegar a algún lado sin perder tiempo. Mi padre la seguía unos pasos atrás, distraído como siempre, mirando su teléfono mientras caminaba. Mis hermanos iban adelante, riendo entre ellos por algo que seguramente acababan de compartir en algún grupo de chat. Ninguno volteó, ninguno esperó, ninguno se preguntó si yo estaba bien o si necesitaba ayuda con algo. El vestíbulo del resort era enorme, con techos altos decorados con vigas de madera, oscura y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del atardecer. Las paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes marinos y había plantas tropicales distribuidas estratégicamente en macetas de cerámica. Todo parecía diseñado para transmitir calma y bienvenida, pero yo solo sentía un vacío extraño creciendo dentro de mí. Había familias llegando, saludándose con emoción, abrazándose, ayudándose mutuamente con las maletas. Algunos niños corrían emocionados hacia las áreas de juego que se veían al fondo. Había risas, había conexión, había algo que en mi familia parecía no existir. Me acerqué a una de las columnas del vestíbulo y me apoyé ahí por un momento, tratando de procesar lo que acababa de pasar. No era la primera vez. De hecho, había perdido la cuenta de cuántas veces me había quedado atrás en situaciones similares. En el aeropuerto, en el centro comercial, en reuniones familiares. Siempre era yo la que tenía que correr para alcanzarlos, la que tenía que adaptarse, la que tenía que entender que así eran las cosas. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez había un peso adicional que me hacía sentir completamente invisible. Las enormes ventanas del vestíbulo reflejaban no solo las luces cálidas de la recepción, sino también mi propia expresión. Me vi ahí sola, con mi bolso colgando del hombro y una mezcla de frustración y descubrimiento pintada en mi rostro. El silencio a mi alrededor parecía gritar que, a pesar de estar todos viajando juntos, yo era la única que realmente parecía consciente de cada detalle de la situación. Y ese detalle era crucial. Un secreto que solo yo conocía y que nadie más imaginaba. Sin que ellos lo supieran, fui yo quien pagó cada centavo del hospedaje. Nenhum deles sequer imaginou que eu pudesse ser responsável por algo tan esencial. Había trabajado horas extras durante meses para poder costear este viaje. Cada turno adicional, cada fin de semana que sacrifiqué, cada vez que me quedé despierta hasta tarde terminando proyectos, todo había sido con la idea de sorprender a mi familia, de darles unas vacaciones que recordaran. Pensé que si yo hacía esto, si yo me encargaba de todo, ellos verían mi esfuerzo. Pensé que tal vez, solo tal vez, eso nos acercaría más, que habría un momento en el que alguien dijera gracias o al menos notara el esfuerzo. Pero cuando hice las reservas, cuando transferí el dinero, cuando recibí las confirmaciones, no dije nada. Quería que fuera una sorpresa. Quería sentir que estaba haciendo algo importante por las personas que más amaba. Ahora, parada ahí en medio del vestíbulo, me daba cuenta de lo ingenua que había sido. No era que esperara una medalla o un reconocimiento exagerado, pero al menos pensé que habría un mínimo de consideración. Un simple gesto de preguntar si estaba bien, si necesitaba ayuda, si tenía todo lo necesario. Pero no hubo nada. Solo esa partida apresurada. Esa indiferencia que se había convertido en la norma entre nosotros. Observé a un grupo de empleados del resort, moviéndose con eficiencia detrás del mostrador de recepción. Usaban uniformes blancos impecables con detalles en color azul marino, y todos parecían entrenados para sonreír y atender con amabilidad. Uno de ellos notó que estaba ahí parada, y me hizo un gesto amable con la cabeza, como preguntándome si necesitaba algo. Le devolví la sonrisa de manera automática, pero no me moví. Todavía no estaba lista para acercarme al mostrador. Aquel vacío momentáneo hizo nacer una sensación extraña dentro de mí. No era exactamente tristeza, aunque estaba ahí, latiendo suavemente en algún rincón de mi pecho. Era algo más profundo, algo que no podía nombrar con precisión, pero que se sentía como una decisión silenciosa que comenzaba a formarse. Era como si algo dentro de mí estuviera despertando después de haber estado dormido durante años.
Si nadie ahí se importaba en saber si yo estaba bien instalada, si nadie verificaba que tuviera lo que necesitaba, tal vez era hora de entender el peso y el valor de mis propias acciones. Respiré profundo y dejé que el aire llenara mis pulmones completamente. Sentí como el aroma del vestíbulo, una mezcla de madera barnizada, flores frescas y un toque de brisa marina que entraba por las puertas abiertas, me rodeaba. Cerré los ojos por un segundo y cuando los abrí nuevamente, algo había cambiado. Ya no me sentía perdida o abandonada. Me sentía curiosamente clara, como si una niebla se hubiera levantado y pudiera ver con exactitud qué era lo que necesitaba hacer. El saguão enorme parecía empurrar-me para uma escolha, e eu ainda não sabia que essa escolha mudaria completamente o rumo daquela viagem. Pero ahí estaba, sintiendo cómo cada segundo que pasaba me acercaba más, a una decisión que ni yo misma entendía, completamente todavía. Miré hacia el mostrador de recepción una vez más. Los empleados seguían trabajando. Las familias seguían llegando. El mundo seguía girando como si nada. Pero dentro de mí, algo se había roto. O tal vez, algo se había liberado. No estaba segura. Lo único que sabía era que ya no podía seguir siendo la misma persona, que siempre esperaba, que siempre se adaptaba, que siempre estaba disponible sin recibir nada a cambio. Tomé mi bolso con más firmeza y caminé hacia uno de los sofás del vestíbulo. Me senté ahí, dejando que mis piernas descansaran después del largo viaje. Desde ese ángulo podía ver perfectamente el pasillo por donde mi familia había desaparecido. Podía imaginarlos ahora, entrando a sus habitaciones, dejando las maletas en el piso, probablemente quejándose del calor o del cansancio del viaje. Ninguno estaría pensando en mí. Ninguno estaría preguntándose dónde estaba o si necesitaba algo. Y en ese momento, mientras permanecía ahí sentada observando el vaivén del vestíbulo, tomé una decisión. No sabía exactamente cómo iba a ejecutarla. No tenía un plan detallado, pero sabía con certeza que algo tenía que cambiar. Ya no podía seguir siendo invisible. Ya no podía seguir siendo la que siempre daba sin recibir. Era hora de que mi familia aprendiera una lección, incluso si esa lección iba a ser dolorosa para todos nosotros. Me levanté del sofá con una determinación renovada y caminé hacia el mostrador de recepción. Cada paso que daba me acercaba no solo al mostrador, sino a una versión de mí misma que llevaba años esperando salir. La recepcionista tomó mi teléfono con cuidado y comenzó a revisar la información en su computadora. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, mientras murmuraba, números de confirmación en voz baja. «Claro, aquí están», dijo después de un momento. «Tenemos 4 habitaciones reservadas bajo su nombre. ¿Hay algún problema con las reservas?» Sin alterar la voz, sin mostrar ninguna emoción particular, dije las palabras que había estado preparando. «Necesito cancelar 3 de las habitaciones. Quiero mantener solo una a mi nombre». Hubo un breve silencio. La recepcionista levantó la vista de la pantalla y me miró con una expresión que mezclaba sorpresa profesional y curiosidad contenida. ¿Las 3 habitaciones?, repitió, como queriendo confirmar que había escuchado bien. Sí, las 3, confirmé. Solo mantendré la habitación que está designada para mí. Entiendo, dijo ella, recuperando rápidamente su compostura profesional. Debo informarle que según nuestra política de cancelación, habrá un cargo por cancelar el mismo día del check-in. Está bien, respondí sin titubear. Entiendo los términos. Proceda con la cancelación. No apresuré nada mientras ella trabajaba. Respiré con calma, observando cómo sus dedos volvían a moverse sobre el teclado, cómo hacía clic en diferentes ventanas, cómo imprimía documentos que luego me pedía firmar. Cada confirmación que me daba era como una pequeña liberación, como si con cada habitación cancelada estuviera soltando una carga que había llevado en mis hombros durante demasiado tiempo. Permítame verificar algunos datos, dijo la recepcionista mientras revisaba los documentos. Las habitaciones que está cancelando son la 302, 304 y 306, ¿es correcto? Correcto, confirmé. Y en mi mente apareció una imagen clara de quién ocuparía cada una de esas habitaciones. La 302 era para mis padres, la 304 para mi hermano mayor y su esposa, la 306 para mis 2 hermanos menores. La habitación que mantenía, la 308, era la mía. Había sido la última en la lista cuando hice las reservas, casi como un pensamiento tardío, como si incluso entonces hubiera sentido que mi presencia era secundaria. Necesito que firme aquí, aquí y aquí, indicó la recepcionista, señalando 3 lugares diferentes en los documentos. Son los comprobantes de cancelación y la autorización de los cargos correspondientes. Firmé sin dudar, con trazos firmes y seguros. Mientras lo hacía, pensé en todas las veces que había firmado otros documentos. Había hecho otras transferencias. Había pagado otras cuentas, siempre en beneficio de mi familia, siempre esperando ese reconocimiento que nunca llegaba.
No buscaba venganza con esto, no quería lastimar a nadie deliberadamente. Solo quería recuperar una parte de mí que llevaba demasiado tiempo relegada, ignorada, dada por sentado. Las cancelaciones han sido procesadas exitosamente, anunció la recepcionista después de unos minutos. Los fondos de las 3 habitaciones canceladas serán reembolsados a su tarjeta, en un plazo de 7 a 10 días hábiles, descontando el cargo por cancelación tardía. Su habitación, la 308, permanece activa y lista para su ingreso. ¿Necesita ayuda con su equipaje? No, gracias. Respondí tomando los documentos que me extendía. Puedo manejarme sola. Esas últimas palabras resonaron en mi cabeza con un significado mucho más profundo. Puedo manejarme sola. Era algo que había hecho durante años, pero siempre con la esperanza de que eventualmente no tuviera que hacerlo, de que eventualmente mi familia notara mi esfuerzo y compartiera la carga. Ahora entendía que esa esperanza había sido ingenua. La única persona en la que podía confiar completamente era yo misma. Aquí está su llave digital, dijo la recepcionista entregándome una tarjeta rectangular con el logo del resort. Su habitación está en el 3er piso, al final del pasillo principal, justo antes del área de la piscina. El elevador está a su derecha. ¿Algo más en lo que pueda ayudarle? Eso es todo, gracias. Respondí guardando la tarjeta en mi bolso junto con los documentos de cancelación. Que disfrute su estancia, dijo ella con esa sonrisa profesional, ya girándose hacia el siguiente huésped que esperaba ser atendido. Me alejé del mostrador sintiendo cómo algo dentro de mí se reorganizaba, como si al fin hubiera encontrado el equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. Mis piernas me llevaron automáticamente hacia el elevador, pero mi mente estaba completamente consciente de la magnitud de lo que acababa de hacer. No había vuelta atrás ahora. En cuestión de horas, tal vez incluso minutos, mi familia recibiría notificaciones de que sus habitaciones habían sido canceladas. Intentarían entender qué había pasado, buscarían explicaciones, probablemente asumirían que había sido un error del sistema. Las puertas del elevador se abrieron con un suave sonido metálico. Entré y presioné el botón del 3er piso, observando mi reflejo en las paredes espejadas del ascensor mientras subía. La mujer que me devolvía la mirada parecía diferente de alguna manera. Había algo en sus ojos, en la manera en que sostenía sus hombros, que transmitía una fortaleza que no había estado ahí antes. Cuando las puertas se abrieron en mi piso, caminé por el pasillo enmoquetado hasta encontrar mi habitación. Pasé la tarjeta por el lector y la puerta se abrió revelando un espacio cómodo y bien decorado, con una cama grande, un balcón que daba a los jardines del resort y un baño privado que se veía impecable. Dejé mi bolso en la silla junto a la ventana y me senté en el borde de la cama. Por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente sola en un espacio que era mío, pagado con mi propio esfuerzo, sin tener que compartirlo o justificarlo con nadie. Al completar las cancelaciones, sentí que algo fundamental había cambiado. No sabía exactamente qué vendría después, pero sabía que nunca volvería a ser la misma, persona que siempre se quedaba atrás en los vestíbulos. Mientras mi familia descansaba profundamente en los cuartos que creían asegurados, una extraña serenidad me envolvió. Me imaginaba sus rostros relajados en ese momento, completamente ajenos a que, en cuestión de horas, todo cambiaría de manera irreversible. No sentí culpa. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, experimenté una claridad casi reconfortante, una paz que no había conocido en años. Después de acomodar mis cosas en la habitación y cambiarme a ropa más cómoda, decidí salir a explorar el resort. No quería quedarme encerrada pensando demasiado en lo que acababa de hacer. Necesitaba moverme, respirar el aire de la noche, permitir que mi decisión se asentara naturalmente en mi conciencia. Bajé por las escaleras en lugar de usar el elevador, disfrutando del sonido de mis pasos contra los escalones de madera. Los jardines del resort estaban iluminados por luces cálidas que parecían flotar sobre los senderos de piedra, creando un ambiente casi mágico. Había faroles estratégicamente colocados entre las palmeras y arbustos tropicales, proyectando sombras suaves que bailaban con la brisa nocturna. El sonido de una fuente ornamental acompañaba mis pensamientos, un murmullo constante y tranquilizador que me invitaba a seguir caminando. Pasé junto a otras parejas y familias que paseaban por los jardines, algunos tomados de la mano, otros riendo de manera relajada. Había algo en la atmósfera que invitaba a la calma, como si el resort hubiera sido diseñado específicamente para que las personas olvidaran sus problemas y se entregaran al momento presente. Yo, en cambio, estaba completamente presente, pero de una manera diferente. No estaba escapando de nada. Estaba enfrentando algo que llevaba años evitando. Me permití disfrutar ese instante, no como un privilegio, sino como una pausa necesaria para reorganizar mi vida. Caminé sin rumbo fijo durante un rato.
dejando que mis pies me llevaran por donde quisieran. Pasé junto a la piscina principal, que estaba vacía a esa hora pero brillaba, bajo las luces submarinas con un azul intenso y hermoso. Había tumbonas alineadas perfectamente alrededor, con toallas dobladas sobre ellas, listas para los huéspedes del día siguiente. Seguí caminando hasta encontrar un banco de madera que daba vista a una piscina más pequeña y apartada, lejos del edificio principal. Me senté ahí, dejando que el viento nocturno enfriara mis emociones y aclarara mis pensamientos. La noche había caído completamente y el cielo estaba lleno de estrellas, algo que era difícil de ver en la ciudad donde vivía. Había algo profundamente simbólico en ese silencio, en esa soledad elegida. Mientras ellos dormían sin preocuparse por nada, yo estaba despierta enfrentando la verdad que llevaba años evitando. La verdad era simple pero dolorosa. Mi familia me había dado por sentado durante tanto tiempo que ya ni siquiera se daban cuenta de que lo hacían. No era malicia, no era un plan deliberado para lastimarme. Era peor que eso. Era costumbre, era hábito, era la naturalización de mi invisibilidad. Pensé en mi madre, probablemente ya dormida en su habitación, sin imaginar que esa habitación dejaría de estar disponible en pocas horas. Recordé todas las veces que había cocinado para toda la familia, sin que nadie preguntara si estaba cansada, todas las veces que había limpiado la casa entera mientras los demás descansaban, todas las veces que había pagado cuentas compartidas sin que nadie ofreciera reembolsarme. Mi madre me quería, de eso estaba segura, pero me quería de una manera que me convertía en un recurso, no en una persona con necesidades propias. Pensé en mi padre, que probablemente ni siquiera sabía exactamente cuánto costaba este viaje o quién lo había pagado. Él siempre había sido distante, no por maldad, sino por desinterés general en los detalles de la vida familiar. Era el tipo de persona que asumía que las cosas simplemente funcionaban sin preguntarse. ¿Quién hacía que funcionaran? Nunca me había pedido nada directamente, pero tampoco había notado nunca todo lo que yo hacía sin que nadie me lo pidiera. Mis hermanos eran una historia diferente. El mayor, casado y con su propia vida, me llamaba solo cuando necesitaba algo. Un favor, un préstamo, ayuda con algún trámite complicado. Después desaparecía hasta la próxima vez que necesitara algo. Los menores eran diferentes, más despreocupados, más inmersos en sus propias vidas y amistades. Para ellos, yo era como un mueble familiar, siempre ahí, siempre disponible, pero nunca realmente vista. No se trataba del dinero, nunca había sido sobre el dinero. Se trataba de la invisibilidad constante, de la costumbre de que yo siempre resolviera todo sin recibir un simple agradecimiento, sin que nadie se preguntara cómo estaba, qué necesitaba, si estaba cansada o si necesitaba apoyo. Había normalizado mi propio sacrificio, hasta el punto de que ya ni siquiera mi familia lo veía como sacrificio. Simplemente era lo que yo hacía. Una pareja pasó caminando cerca de donde estaba sentada, hablando en voz baja y riendo ocasionalmente. Los observé por un momento, notando cómo él le pasaba el brazo por los hombros de manera protectora, cómo ella se recargaba en él con confianza. Me pregunté cómo sería tener eso. Tener a alguien que genuinamente se preocupara por mi bienestar, que notara cuando estaba cansada o triste, que compartiera la carga en lugar de añadirse a ella. Pero esta decisión que había tomado no era sobre encontrar a alguien que me cuidara, era sobre aprender a cuidarme yo misma, sobre establecer límites claros, entre lo que estaba dispuesta a dar y lo que necesitaba recibir. Era sobre dejar de esperar que otros cambiaran y empezar a cambiar yo misma la dinámica. Me levanté del banco después de un rato y seguí caminando, esta vez dirigiéndome hacia la playa que quedaba al otro extremo del resort. El camino estaba iluminado por pequeñas luces empotradas en el suelo, como una guía luminosa hacia el mar. Podía escuchar el sonido de las olas mucho antes de verlas, un ritmo constante y tranquilizador, que me hacía sentir pequeña pero también conectada con algo más grande que yo. Cuando llegué a la arena, me quité los zapatos y dejé que mis pies tocaran la superficie fresca. La playa estaba prácticamente desierta a esa hora. Solo había 1 o 2 personas a lo lejos, siluetas oscuras contra el reflejo de la luna en el agua. Caminé hasta donde las olas llegaban a la orilla, sintiendo cómo el agua fría tocaba mis pies antes de retirarse nuevamente. Había algo tremendamente liberador en estar ahí, sola bajo el cielo estrellado, con el mar frente a mí y toda una noche por delante. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por nadie más. No tenía que pensar en qué necesitaban los demás. No tenía que planear cómo resolver los problemas de otros. Solo tenía que estar presente conmigo misma. Pensé en el momento exacto en que había firmado esos documentos de cancelación. La mano de la recepcionista extendiéndome el papel, el bolígrafo moviéndose sobre la hoja, mi firma haciéndose visible con cada trazo. Ese había sido el momento en que todo cambió.
El momento en que decidí que mi valor no dependería más de cuánto daba a los demás, sino de cuánto me respetaba a mí misma. Al regresar al edificio principal, después de caminar por la playa durante casi 1 hora, sentí una certeza firme en el pecho. La noche aún era larga, pero mi decisión estaba completa, era irreversible, y por primera vez no me arrepentía de algo que podría lastimar a las personas que quería. No sabía exactamente cómo reaccionarían al despertar, pero entendía que ese momento no era sobre ellos, era sobre mí, era sobre la libertad que nacía cuando una mujer decide finalmente ser responsable de su propio bienestar, incluso si eso significa dejar que otros aprendan por sí mismos. Las luces del vestíbulo seguían encendidas cuando entré. Aunque había menos actividad que durante el día, el empleado nocturno de la recepción me saludó con un gesto amable y yo le devolví la sonrisa mientras me dirigía al elevador. Subí a mi piso y caminé por el pasillo hasta mi habitación, sintiendo el cansancio del día comenzar a pesar sobre mis hombros. Una vez dentro, me preparé para dormir con una calma que no había sentido en mucho tiempo. Me cepillé los dientes, me cambié a mi pijama, apagué las luces y me acosté en esa cama que era solo mía. Desde la ventana podía ver las luces de los jardines parpadeando suavemente y podía escuchar el sonido distante de las olas. Cerré los ojos y dejé que el sueño me alcanzara naturalmente. Sin resistencia, sin ansiedad. Mañana sería un día diferente. Eso lo sabía con certeza. Pero por ahora, en este momento de paz robada a la rutina de sacrificio constante, solo necesitaba descansar y permitir que mi decisión se asentara completamente en mi ser. Cuando el sol comenzó a iluminar los pasillos del resort, yo ya estaba completamente preparada para afrontar lo que vendría. Me había despertado temprano, antes de que sonara la alarma de mi teléfono, con esa claridad mental que a veces llega después de tomar una decisión importante. No había dormido mal, al contrario. Había sido una de las mejores noches de sueño que había tenido en meses, sin pesadillas, sin despertarme a medianoche, preocupándome por cosas que tenía que hacer al día siguiente, sin esa ansiedad constante que me acompañaba normalmente. Me duché con calma, dejando que el agua caliente relajara mis músculos y despejara mi mente. Elegí ropa cómoda pero presentable, unos jeans claros y una blusa blanca simple. Me tomé mi tiempo para arreglarme, algo que rara vez hacía porque siempre estaba apurada, atendiendo a las necesidades de otros. Me miré al espejo del baño y vi a una mujer que parecía más descansada, más centrada, más dueña de sí misma. Bajé al restaurante del desayuno alrededor de las 8 de la mañana. Era un espacio amplio y luminoso, con grandes ventanales que daban vista a los jardines y la piscina principal. Había mesas distribuidas por todo el salón, algunas ya ocupadas por familias que habían madrugado, otras aún vacías esperando a los huéspedes más dormilones. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor del pan tostado y la fruta fresca, creando una atmósfera acogedora que invitaba a sentarse y disfrutar. Caminé hacia el restaurante con una tranquilidad que me sorprendió. No había nerviosismo, no había anticipación ansiosa, solo había una certeza serena de que estaba haciendo lo correcto, de que finalmente estaba priorizando mi propio bienestar. Desde la distancia, incluso antes de entrar completamente al comedor, pude ver a mi familia reunida alrededor de una mesa cerca de las ventanas. Estaban todos ahí, mirando sus teléfonos y hablando entre ellos con normalidad, como si fuera un desayuno cualquiera en casa. Mi madre estaba sirviendo café de una jarra térmica que había en la mesa. Mi padre leía algo en su teléfono con esa expresión concentrada que siempre tenía. Mis hermanos conversaban entre ellos sobre algo que los hacía reír ocasionalmente. Todo parecía completamente normal. Me acerqué sin prisa, tomando una bandeja del área de autoservicio y comenzando a llenarla con fruta, yogurt y pan tostado. Podía sentir mi propio pulso, estable y calmado, mientras me movía entre las estaciones del buffet. No me senté con ellos inmediatamente. Primero terminé de armar mi plato. Me serví jugo de naranja en un vaso. Tomé una servilleta y cubiertos. Cada acción era deliberada, consciente, sin la prisa que normalmente caracterizaba mis mañanas. Cuando finalmente me dirigí hacia su mesa, ninguno levantó la vista para saludarme. Estaban demasiado absortos en sus propios mundos, en sus conversaciones, en sus teléfonos. «Buenos días», dije al llegar. Y solo entonces algunos levantaron la vista brevemente, antes de volver a lo que estaban haciendo. «Buenos días», respondió mi madre de manera automática, sin realmente mirarme. Me senté en la única silla disponible, en una esquina de la mesa, y comencé a comer mi desayuno. El sabor de la fruta fresca era increíble, dulce y jugosa, y el yogurt tenía esa textura cremosa perfecta. Por primera vez en mucho tiempo, realmente estaba prestando atención a lo que comía, disfrutando cada bocado,
en lugar de tragar rápido para poder atender a otras cosas. Poco después, mientras tomaba un sorbo de mi jugo, noté que las expresiones de mi familia comenzaron a cambiar de manera casi sincronizada. Primero fue mi hermano mayor, que frunció el ceño mientras miraba su teléfono. Luego mi madre, que dejó su taza de café a medio camino hacia su boca. Después mi padre, que se enderezó en su silla con una expresión de confusión. Incluso mis hermanos menores dejaron de conversar entre ellos para mirar sus propios teléfonos. «Qué raro», murmuró mi madre, y su voz tenía ese tono de preocupación que usaba cuando algo no salía como esperaba. «¿Qué pasa?», preguntó mi padre sin levantar la vista de su pantalla. «Me acaba de llegar un correo del resort», dijo mi madre, todavía mirando su teléfono como si las palabras que veía no tuvieran sentido. «Dice que nuestra reserva ha sido cancelada». «A mí también», añadió mi hermano mayor, y su voz sonaba genuinamente sorprendida. «Aquí dice que la habitación 304 fue cancelada ayer por la tarde». «No puede ser», dijo mi padre comenzando a teclear en su teléfono con esa torpeza, característica que tenía con la tecnología. «Tiene que ser un error». Los observé en silencio mientras todos comenzaban a revisar frenéticamente sus correos y mensajes, intercambiando miradas que buscaban culpables, tratando de entender qué había pasado. Ninguno me miraba a mí, ni siquiera por un segundo consideraron que yo pudiera estar involucrada en esto. Para ellos yo era la última persona que haría algo así, la última persona que tomaría una decisión unilateral que afectara a toda la familia. «Debe ser un problema del sistema», sugirió mi hermano menor, siempre el primero en buscar explicaciones lógicas. «Voy a ir a recepción a aclarar esto», anunció mi padre, comenzando a levantarse de su silla. «Esperen», dijo mi madre, todavía leyendo su correo. «Aquí dice que la cancelación fue procesada ayer a las 5 de la tarde. Eso no es un error del sistema. Alguien canceló deliberadamente». El silencio que siguió fue tenso. Todos se miraron entre sí, como si esperaran que alguien confesara haber hecho algo sin darse cuenta. Vi cómo sus cerebros trabajaban, tratando de encontrar una explicación razonable. Tal vez alguien había hackeado sus correos. Tal vez el resort había cometido un error administrativo masivo. Tal vez había sido una confusión con otra familia. Pero ninguno, absolutamente ninguno de ellos, me miró como si yo pudiera tener algo que ver con esto. Y eso, más que cualquier otra cosa, confirmó exactamente por qué había tomado esta decisión. Incluso ahora, enfrentando la evidencia de que algo inusual había ocurrido, no podían concebir que yo fuera capaz de hacer algo que alterara el orden establecido de las cosas. Tomé otro sorbo de mi jugo y seguí comiendo mi desayuno con calma. El yogurt estaba delicioso, la fruta estaba en su punto perfecto de madurez, y el pan tostado tenía esa textura crujiente por fuera y suave por dentro que hacía que cada bocado fuera satisfactorio. Mientras tanto, la conversación en la mesa se volvía cada vez más agitada. «Tenemos que ir ahora mismo a recepción», insistió mi padre, con ese tono autoritario que usaba cuando quería que las cosas se hicieran a su manera. «Pero si ya está cancelado, ¿qué vamos a hacer?», preguntó mi hermano menor, con genuina preocupación en su voz. «¿Dónde vamos a dormir esta noche? No pueden dejarnos sin habitaciones. Somos huéspedes que ya pagaron», argumentó mi madre, aunque su voz sonaba menos segura de lo habitual. «¿Alguien pagó?», preguntó mi hermano mayor, y esa pregunta flotó en el aire por un momento. Todos se quedaron callados, mirándose entre sí con expresiones que mezclaban confusión y una creciente incomodidad. Fue mi padre quien finalmente rompió el silencio. «Pensé que tú habías pagado», le dijo a mi madre. «Yo pensé que lo habías hecho tú», respondió ella, y por primera vez en toda la conversación, una nota de pánico comenzó a filtrarse en su voz. «¿Nadie sabe quién pagó el viaje?», preguntó mi hermano mayor, mirando alrededor de la mesa como si la respuesta fuera a aparecer mágicamente. Y fue entonces cuando comprendí algo importante, algo que probablemente debería haber entendido hace años. Nunca habría un momento perfecto para que me valoraran, porque nunca habían aprendido a hacerlo. No era malicia, no era una conspiración contra mí, era simplemente que habían construido una dinámica familiar en la que yo era la que resolvía todo, la que se encargaba de los detalles, la que hacía que las cosas funcionaran sin que nadie tuviera que preocuparse por cómo o por qué. Seguí comiendo mi desayuno mientras ellos continuaban tratando de resolver el misterio. Sus voces se volvían más urgentes, más frustradas, pero yo me mantenía en esa burbuja de calma que había encontrado la noche anterior. Ya no me afectaba su caos, su desorganización, su incapacidad para ver más allá de sus propias necesidades inmediatas. Terminé mi yogurt, limpié mi boca con la servilleta y tomé el último sorbo de mi jugo. Mi familia seguía inmersa en su crisis, haciendo planes para ir a la recepción, discutiendo entre ellos sobre quién había hecho qué o dejado de hacer qué. Y yo, sentada ahí en mi esquina de la mesa,
Me sentía más libre de lo que me había sentido en años, porque por primera vez, tal vez en mi vida entera, no necesitaba que me valoraran. No necesitaba su aprobación, no necesitaba su reconocimiento, no necesitaba que finalmente vieran todo lo que había hecho por ellos. Mi decisión había creado un límite, claro, entre la responsabilidad emocional que llevaba cargando sola durante años y la independencia que estaba dispuesta a reclamar finalmente. Cuando finalmente me preguntaron, fue mi madre quien tuvo el coraje de hacerlo. Habían estado hablando entre ellos durante casi 10 minutos, especulando, tratando de armar un plan de acción, cuando de repente se volteó hacia mí como si acabara de recordar que yo estaba ahí. «¿Tú hablaste con alguien de recepción ayer cuando llegamos?», preguntó, y su voz tenía ese tono casual que usaba cuando intentaba obtener información sin parecer demasiado directa. Levanté la vista de mi plato vacío y la miré directamente a los ojos. «Sí», respondí con calma, sin elevar la voz, sin mostrar ninguna emoción particular. «Hablé con la recepcionista, y te dijo algo sobre las reservas», continuó mi madre, ahora con un poco más de urgencia en su voz. «Mencionó algún problema». «No hubo ningún problema», dije claramente, dejando que cada palabra se asentara en el aire antes de continuar. Las reservas estaban perfectamente en orden cuando llegué al mostrador. «¿Entonces qué pasó?», intervino mi padre, con esa impaciencia que siempre mostraba cuando las cosas no iban según su plan. «¿Por qué nos cancelaron?». «No les cancelaron a ustedes», aclaré, manteniendo mi voz firme pero tranquila. «Yo cancelé las habitaciones, las 3 que estaban reservadas para ustedes». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sonidos del restaurante parecieron desvanecerse por un momento. Todos me miraban con expresiones que iban desde la confusión total hasta la incredulidad. Era como si acabara de decirles algo en un idioma que no entendían. «¿Qué?», fue todo lo que logró decir mi hermano mayor. «Cancelé las 3 habitaciones que tenían reservadas», repetí sin apartar la mirada de ninguno de ellos. «Las que estaban a nombre mío, porque yo pagué este viaje completo. Mantuve solo mi habitación». «¿Tú pagaste?», preguntó mi madre. Y había algo en su voz que no sabía si era sorpresa o ofensa. «¿Tú pagaste el viaje?». «Cada centavo», confirmé. «Hice las reservas hace 3 meses. Transferí el dinero. Recibí las confirmaciones. Todo estuvo a mi nombre desde el principio». «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó mi hermano menor, con genuina confusión en su rostro. «Porque pensé que sería una sorpresa agradable», respondí, y por primera vez sentí una pequeña punzada de la frustración que había estado conteniendo. Pensé que les gustaría, que lo apreciarían. Pero cuando llegamos ayer y simplemente se fueron sin siquiera voltear a ver si yo estaba bien, sin preguntarme si tenía las llaves, sin el más mínimo gesto de consideración, entendí algo importante. «¿Entendiste qué?», preguntó mi padre, y su tono se estaba volviendo defensivo. «Que para ustedes soy invisible», dije, y las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. «Que puedo hacer todo por esta familia. Puedo pagar viajes completos. Puedo resolver todos los problemas. Puedo estar siempre disponible. Y aún así nadie nota. Nadie pregunta. Nadie agradece». «Eso no es cierto», protestó mi madre inmediatamente, pero su voz no sonaba tan convincente como probablemente ella hubiera querido. «Entonces dime», la desafié, manteniendo mi tono calmado pero firme. «¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes preguntó cómo estaba? No como un saludo automático, sino realmente preguntando. ¿Cuándo fue la última vez que notaron que estaba cansada, o estresada, o que necesitaba ayuda con algo?» Nadie respondió. Intercambiaron miradas incómodas entre ellos, pero ninguno pudo darme una respuesta. Les expliqué cada paso entonces, sin apresuramiento, sin dramatizar. Les conté cómo me quedé sola en el vestíbulo, mientras todos se iban sin verificar que yo estuviera bien. Les expliqué cómo caminé hacia la recepción con todos los comprobantes que demostraban que cada habitación estaba a mi nombre. Les describí el proceso de cancelación, cómo firmé los documentos, cómo la recepcionista procesó todo con eficiencia profesional. No hubo acusaciones en mi relato, solo hechos. Pero los hechos, presentados así de desnudos, eran más contundentes que cualquier acusación. La tensión que se creó en la mesa era casi palpable. Podía ver cómo procesaban la información, cómo cada uno reaccionaba de manera diferente. Mi hermano mayor se veía genuinamente sorprendido, como si nunca hubiera considerado que yo pudiera tener sentimientos sobre cómo me trataban. Mi hermano menor bajó la mirada, incómodo, tal vez sintiendo algo parecido a la culpa. Mi padre tenía esa expresión que ponía cuando no sabía cómo reaccionar ante algo que lo tomaba por sorpresa. Pero fue mi madre quien intentó hacerme sentir culpable, como era su costumbre cuando las cosas no salían como ella quería. «¿Cómo pudiste hacer eso?», dijo, y su voz temblaba con una mezcla de indignación y herida. «Somos tu familia»,
Viajamos juntos. No puedes simplemente dejarnos sin habitaciones. Podía haberles dicho antes, respondí sin alterarme. Podía haberles preguntado si querían venir. Podía haberles dado la opción de pagar sus propias habitaciones. Pero asumí ingenuamente que si yo hacía esto por ustedes, si yo resolvía todo, habría al menos un mínimo de gratitud o consideración. Siempre has sido muy sensible, dijo mi padre. Y esa frase, tan típica de él, tan usada a lo largo de los años para invalidar cualquier emoción que yo expresara, ya no me afectó como antes. No se trata de ser sensible, repliqué con firmeza. Se trata de dignidad. Se trata de reconocer que llevo años siendo tratada como un recurso inagotable, alguien que siempre resolverá todo. Alguien que no necesita cuidado porque ya está acostumbrada a cuidarse sola. Pero nosotros te queremos, intentó decir mi madre, y había lágrimas formándose en sus ojos. Sé que me quieren, admití, y era verdad. Nunca había dudado de que me quisieran a su manera, pero me quieren de una forma que me hace invisible. Me quieren mientras sea útil, mientras resuelva cosas, mientras esté disponible, pero no me ven realmente. No ven mi cansancio, no ven mis necesidades, no ven que también soy una persona que necesita ser cuidada de vez en cuando. Entonces, ¿qué se supone que hagamos ahora?, preguntó mi hermano mayor, con un tono que mezclaba frustración y desconcierto. Volvemos a casa. Buscamos otro hotel. Eso depende de ustedes, respondí, y me levanté de mi silla con calma. Yo voy a quedarme en mi habitación, la que mantuve activa. Ustedes son adultos y pueden tomar sus propias decisiones sobre qué hacer a continuación. No puedes hablar en serio, dijo mi padre, levantando la voz por primera vez en toda la conversación. Esto es ridículo. Eres parte de esta familia, y por eso mismo merezco ser tratada como tal, respondí, sosteniendo su mirada sin intimidarme. No como una empleada, no como alguien que está ahí solo para servir, como una persona con sentimientos, con necesidades, con límites. Mientras hablaban, mientras algunos intentaban hacerme sentir culpable y otros simplemente se veían perdidos, sin saber cómo reaccionar, pensé en todas las veces que fui tratada como un recurso inagotable, todas las veces que llegué del trabajo, exhausta y aún así tuve que cocinar para todos, todas las veces que presté dinero que nunca me devolvieron, todas las veces que resolví problemas que no eran míos mientras nadie preguntaba si yo también tenía problemas que resolver, todas las veces que mi cansancio fue invisible para todos menos para mí. Lo más revelador fue darme cuenta de que, aunque sus reacciones variaban, había una constante que corrió a través de todas sus respuestas. Ninguno estaba preparado para que yo tomara control total de mis decisiones. Habían construido una imagen de mí como alguien que siempre cedería, que siempre priorizaría la paz familiar sobre su propio bienestar, que siempre estaría ahí sin importar cómo la trataran. Y ahora que esa imagen se había roto, no sabían cómo procesar la realidad de quién realmente era yo. Mi madre intentó un último acercamiento, levantándose de su silla y acercándose a mí con los brazos extendidos, como si un abrazo pudiera deshacer todo lo que había pasado. Pero di un paso atrás, manteniendo mi espacio personal, manteniendo ese límite que había establecido. Necesito que entiendan algo, dije, mirando a cada uno de ellos. No hice esto por venganza. No lo hice para lastimarlos. Lo hice porque llegué a un punto en el que tuve que elegir entre seguir siendo invisible o empezar a valorarme a mí misma. Y elegí lo segundo. Aún así, no retrocedí cuando vi sus caras de confusión y dolor. No era rebeldía lo que sentía, era dignidad. Y por primera vez en mi vida, me permití sentir orgullo de esa firmeza, de esa capacidad de sostenerme en mi propia verdad sin necesitar la validación de nadie más. Tomé mi bolso de la silla, coloqué mi servilleta usada sobre mi plato vacío y caminé hacia la salida del restaurante con la cabeza en alto, dejándolos ahí con sus preguntas sin respuesta y su incomodidad bien merecida. Después de la confrontación, caminé sola hacia el muelle del resort, donde el agua tranquila reflejaba el cielo que comenzaba a despejarse. Necesitaba alejarme del restaurante, del ruido emocional que había dejado atrás, de las miradas confundidas de mi familia. Mis piernas me llevaron automáticamente hacia esa zona más tranquila del complejo, un área que había visto en el mapa, pero que aún no había explorado. El camino hacia el muelle estaba rodeado de vegetación tropical, palmeras que se mecían suavemente con la brisa marina y arbustos floridos, que llenaban el aire con un aroma dulce y fresco. Había algo profundamente simbólico en caminar en esa dirección, alejándome de lo conocido y acercándome a algo nuevo, algo que todavía no estaba completamente definido, pero que se sentía más auténtico que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Cuando llegué al muelle, vi que era una estructura larga de madera que se extendía sobre el agua cristalina.
Había algunas personas pescando en un extremo y una pareja tomando fotografías cerca del inicio, pero el resto del espacio estaba vacío. Caminé hasta casi el final, donde había un área más ancha con algunos bancos de madera, y me senté allí, lejos del ruido y de las expectativas familiares. Desde ese punto podía ver el horizonte completamente despejado, el agua azul brillante extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Algunas gaviotas volaban en círculos sobre el agua. Sus gritos ocasionales eran el único sonido, además del suave chapoteo de las olas contra los pilares de madera del muelle. El sol de media mañana calentaba mi piel de una manera reconfortante, no demasiado intenso, pero lo suficiente como para que sintiera su presencia. Allí, sentada al borde de esa plataforma con los pies colgando sobre el agua, comprendí que la decisión de cancelar las reservas era más que un acto impulsivo. Era una declaración silenciosa de independencia, una línea en la arena que marcaba el antes y el después de mi vida. No había sido crueldad, no había sido venganza, había sido supervivencia emocional. Había sido el acto de una persona que finalmente decidió que su propio bienestar importaba tanto como el de los demás. Me senté ahí por un largo rato, simplemente observando el vaivén del mar. Las olas llegaban en un ritmo constante, cada una diferente pero todas parte del mismo patrón eterno. Había algo hipnótico en ese movimiento, algo que me ayudaba a ordenar mis pensamientos y sentimientos sin forzarlos. Reflexioné sobre los años en los que postergué mis propias necesidades para mantener una armonía que, en realidad, nunca había existido de verdad. Recordé todas las veces que me había tragado mis frustraciones para no causar conflictos. Todas las veces que había dicho que sí cuando quería decir que no. Todas las veces que había priorizado la comodidad de otros sobre mi propia paz mental. Había confundido sacrificio con amor. Había creído que dar sin límites era lo que hacía a una buena hija, a una buena hermana. Pero ahora entendía que el amor real, el amor saludable, necesitaba reciprocidad. Necesitaba que ambas partes se vieran mutuamente, se cuidaran mutuamente, se valoraran mutuamente. Había confundido también disponibilidad con obligación. Creí que por ser familia, tenía la obligación de estar siempre disponible, de resolver siempre sus problemas, de poner siempre sus necesidades antes que las mías. Pero la familia no debería funcionar así. La familia debería ser un espacio donde todos se cuidan entre sí, donde la carga se comparte, donde nadie tiene que cargar con todo el peso emocional y práctico de mantener las cosas funcionando. Y sobre todo, había confundido silencio con paz. Había creído que mientras no dijera nada, mientras mantuviera todo bajo control sin expresar mi malestar, habría paz en la familia. Pero ese silencio solo había creado una falsa paz, una tranquilidad superficial que escondía años de resentimiento acumulado, de necesidades no atendidas, de dolor no expresado. Ese día, al enfrentar la situación sin miedo, al decirles la verdad sin dulcificarla ni disculparme por ella, derribé una barrera que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. No sabía aún qué impacto tendría esta confrontación en la relación con mi familia a largo plazo. Tal vez algunos entenderían y cambiarían. Tal vez otros seguirían pensando que yo había sido injusta, que había exagerado, que era demasiado sensible como siempre había dicho mi padre. Pero ya no me importaba tanto como antes. Lo que importaba ahora era que había recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo. Mi propia voz, mi capacidad de decir no, mi derecho a establecer límites claros. Sabía con certeza que algo había cambiado para siempre. No solo en mi relación con ellos, sino en mi relación conmigo misma. Una brisa más fuerte sopló desde el mar, trayendo consigo el olor intenso de la sal y algas. Me levanté finalmente del banco, sintiendo cómo mis músculos se estiraban después de haber estado sentada tanto tiempo. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con ese aire fresco y limpio, como si el aire mismo pudiera lavar los años de agotamiento emocional. Caminé hacia la barandilla del muelle y me apoyé ahí, mirando hacia abajo donde el agua clara dejaba ver pequeños peces nadando entre las sombras de los pilares. Había algo hermoso en esa transparencia, en poder ver exactamente lo que había bajo la superficie. Pensé que tal vez eso era lo que había logrado con mi decisión, traer transparencia a una situación que había estado turbia durante demasiado tiempo. No sabía qué pasaría cuando regresara al área común del resort. No sabía si mi familia seguiría ahí, si habrían encontrado otras habitaciones, si habrían decidido irse a casa. Parte de mí se preguntaba si intentarían hablar conmigo otra vez, si tratarían de convencerme de que había cometido un error, si esperarían que me disculpara y revirtiera todo. Pero otra parte de mí, la parte que estaba creciendo más fuerte con cada minuto que pasaba, sabía que no importaba qué decidieran hacer ellos. Lo único que importaba era que yo había tomado una decisión basada en mi propio bienestar,
y esa decisión era válida sin importar cómo reaccionaran los demás. Mientras observaba el horizonte, pensé en todo lo que había sacrificado a lo largo de los años. No solo dinero, que era lo más tangible y medible, sino tiempo. Tiempo que podría haber usado para perseguir mis propios intereses, para desarrollar mis propias pasiones, para construir relaciones con personas que realmente me valoraran. Había dado tanto de mí misma que a veces me había preguntado si quedaría algo para mí al final del día. Pero ahora, parada ahí en ese muelle con el sol calentando, mi espalda y el sonido del mar llenando mis oídos, entendía que nunca era demasiado tarde para recuperarse. Nunca era demasiado tarde para cambiar el rumbo, para establecer nuevos límites, para exigir el respeto que siempre había merecido. Me volteé para empezar el camino de regreso, pero antes de hacerlo miré una última vez hacia el horizonte infinito. Había algo en esa vastedad que me recordaba que el mundo era mucho más grande que mi familia, que mis problemas, que esta situación específica. Había todo un mundo ahí afuera lleno de posibilidades, de personas que podrían valorarme apropiadamente, de experiencias que podría tener si finalmente me daba permiso para priorizarme. Caminé hacia la salida del muelle sin mirar atrás, sin segunda dudas, sin arrepentimiento. Cada paso era deliberado. Cada movimiento era una afirmación de mi nueva resolución. Los pescadores que había visto antes seguían en su lugar, pacientes con sus cañas. La pareja que tomaba fotos ahora se había ido. El mundo seguía girando. La vida seguía su curso normal, indiferente a mi pequeña revolución personal. Pero para mí, todo era diferente. Por primera vez en muchos años, la sensación de soledad no me asustaba. Antes, la soledad había sido algo que evitaba a toda costa, algo que llenaba con la compañía de mi familia sin importar cómo me trataran, porque estar sola parecía peor que estar con personas que no me valoraban. Ahora entendía que había una diferencia fundamental entre estar sola y sentirse sola. Podía estar rodeada de mi familia y sentirme profundamente sola, invisible, no vista. O podía estar físicamente sola, pero sintiendo una conexión profunda conmigo misma, una paz que venía de honrar mis propias necesidades. Esta soledad que sentía ahora no era vacía o dolorosa, era libertad. Era el espacio que necesitaba para respirar, para pensar, para ser yo misma sin tener que ajustarme constantemente a las expectativas de otros. Era la oportunidad de redescubrir quién era yo, fuera del rol de la hija que siempre resuelve todo, la hermana que siempre está disponible, la familiar que nunca dice que no. Y con esa libertad, con ese espacio recuperado, estaba lista para construir una vida en la que mis decisiones, mis límites y mi valor no dependieran de la validación de nadie más. Una vida donde pudiera decir no sin sentir culpa. Una vida donde pudiera pedir ayuda sin sentir que era una carga. Una vida donde mis necesidades fueran tan importantes como las necesidades de las personas que amaba. Cuando llegué de vuelta al edificio principal del resort, vi mi reflejo en una de las grandes ventanas del vestíbulo. La mujer que me devolvía la mirada era la misma de hace 2 días, pero al mismo tiempo era completamente diferente. Había algo en sus ojos, en la manera en que sostenía sus hombros, en la expresión de su rostro, que hablaba de una transformación profunda. No era arrogancia, no era dureza, era certeza, era dignidad. Era el conocimiento profundo de que finalmente había tomado el control de su propia vida y que nada ni nadie podría hacerla volver a ser invisible otra vez.